confusión generalizada en relación al operativo, el horario, por qué se involucró a tales fuerzas y se excluyó a otras, cómo es que el ministro no tenía conocimiento, el comandante, el presidente, se trataba de un diputado, o la casa de un diputado, había o no inmunidad de domicilio, etcétera, ¿verdad? ¿Quién disparó primero? Eran las principales interrogantes que creo que todos compartíamos el día de ayer, principalmente, cuando concurrieron, por una parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, la fiscal adjunta, Raúl Peno, y unos 3 o 4 fiscales de la causa, y por otra parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, el comandante de la Policía Nacional, Benítez, y un comisario de criminalística, quienes se encargaron de explicar lo relativo al procedimiento en sí, a la parte operativa, ¿verdad? Entonces, empezando por lo que fue la explicación del Ministerio Público, que suscitó dudas en relación a la hora en que se subió la imputación, porque se llegó a decir que se limitó a un cuarto, que el acta de imputación salió posterior al procedimiento y a la muerte del diputado Lalo Gómez. También se puso en tela de juicio el tema del allanamiento, si se podía o no allanar el domicilio de un parlamentario, ¿verdad? Y en ese sentido, primeramente yo he aclarado desde un principio, desde el día lunes, de que nosotros los legisladores no tenemos inmunidad de domicilio. La inmunidad parlamentaria se limita a 3 situaciones. La primera es la inmunidad de palabra, que nosotros podemos decir sin tener que ser molestados por nuestros dichos, porque por algo estamos como parlamentarios. Lo segundo es la inmunidad de detención, es decir, a un legislador no se le puede detener salvo caso de flagrancia en la comisión de un hecho punible que requiera pena corporal. Y la tercera inmunidad es la inmunidad de proceso, es decir, no se puede llevar adelante un proceso o enjuiciamiento en tribunales ordinarios hasta tanto se haya procedido al desafuero del legislador, lo que se hace estudiando el mérito de la causa, ¿verdad? Pero no existe inmunidad de domicilio como sí existe inmunidad de los recintos diplomáticos, por ejemplo, porque se consideran territorio extranjero. Allí en Encarnación está el consulado de Japón o el de Ucrania, el de otros países. Esas sedes diplomáticas sí cuentan con inmunidad, pero no así el recinto de ningún parlamentario, ¿verdad? Que puede perfectamente ser allanado, ¿verdad? Entonces, eso quedó para mí muy claro desde un principio, antes incluso de la explicación, porque es una opinión formada jurídica que yo tengo en relación al tema de las inmunidades, ¿verdad? Posteriormente se habló sobre el tema del horario del acta de imputación y de la orden de allanamiento que se subió, dijeron, al Judisoft, al sistema, al software del sistema de justicia, después del allanamiento, pero aclararon los intervinientes que eso se firmó ya el día domingo 18 y que si se dio a conocer, digamos, en el momento en que se estaba llevando adelante la operación, fue justamente para evitar filtraciones y que las personas que iban a estar siendo allanadas en sus domicilios, porque fueron allanamientos simultáneos los que se dieron en la ciudad de Pedro Juan Caballero, pudieran tener tiempo de reaccionar, ocultar evidencias y demás, ¿verdad? Entonces eso quedó claro. También el por qué se hizo a la madrugada y no a la mañana, además del efecto sorpresa, se habló de que hay una escuela en las inmediaciones de la residencia del diputado Gómez y por lo tanto no se podía llevar adelante un procedimiento así en horas de la mañana por el riesgo que podía conllevar el mismo, ¿verdad? Y entonces desde el punto de vista jurídico eso quedó bastante claro. Desde el punto de vista operacional, primeramente se aclaró que no se le dio parte a la CENAT, y los intervinientes fueron del CIU, de la Policía Nacional y de la FOPE, porque el sobrino del diputado Lalo Gómez, un señor de apellido Baptista, se encuentra como jefe antidrogas de la CENAT, que es la interrogante y la
principal preocupación que tenemos hoy es que el ministro secretario de la Senada debe salir a aclarar qué es lo que pasó ahí, o qué pasa allí, o cuál es la situación de este señor, ¿verdad? Claro. Porque tenían miedo a esa filtración y entonces se hizo la operación de esa manera. Y nosotros sabemos que estamos en el mundo jurídico hace muchos años, que un procedimiento como ese carece de riesgo cero. No existe el riesgo cero en un allanamiento, ¿verdad? Todos sabemos que ya sea que se va a allanar un depósito, una casa, una empresa, puede reaccionar desde el guardia de seguridad pensando que es un asalto hasta cualquier otro, ¿verdad? Pero existe un procedimiento escrito que se tiene que llevar adelante para que eso pueda, tener su validez legal, ¿verdad? Y en ese sentido aplicaron los operativos de la policía, cómo se llevó adelante el operativo, desde que se ingresó al domicilio advirtiendo que era la policía, posteriormente al derribar la puerta principal e ingresar a la puerta del pasillo del dormitorio, donde se produjeron los disparos, según la versión oficial, en respuesta al fuego que originó el diputado Lalo Gómez, que fue respondido por el segundo policía que estaba en fila para ingresar al dormitorio. El primero cayó luego de derribar la puerta y que allí se recibieron los primeros dos disparos que fueron a impactar por las paredes del pasillo, y posteriormente la respuesta dada por el segundo policía, que impactaron por la humanidad del diputado Lalo Gómez, quien se encontraba de cuclillas, por decirlo de alguna manera, agachado a una altura de 1,20 m aproximadamente, lo que coincide con las manchas biológicas de sangre que quedaron impregnadas por la pared, también los casquillos o las vainillas de los proyectiles de la pistola 9 milímetros que habría sido utilizada por el diputado Gómez, las vainillas de los proyectiles utilizados por el personal de la FOPE, que fue el que disparó, y bueno, nos mostraron algunos detalles del operativo, de criminalística, de que posteriormente eso quedó ya todo en manos de la Fiscalía, que es la que tiene que dilucidar el caso y confirmar o rechazar la versión de la policía de lo que ocurrió. Ellos están convencidos de que va a ser confirmado por todos los elementos que te acabo de mencionar y otros más que pudieron ilustrarnos el día de ayer. Y personalmente yo he quedado bastante satisfecho con las explicaciones. Creo que lo que la República necesita en este momento, cuando estamos siendo atacados por el flagelo del crimen organizado, que es una amenaza real. El Paraguay es el cuarto país en el mundo en criminalidad organizada, solamente atrás de Birmania, México y Colombia. Y entonces nosotros no podemos estar exentos de este flagelo, que no solamente amenaza desde afuera, sino que ya ha incursionado directamente en la política, como ha hecho en Colombia Pablo Escobar en su momento. Y aquí estamos viendo situaciones similares con varias personas relacionadas o vinculadas al crimen organizado. Tenemos que recordar que tenemos también senadores imputados por asociación criminal, lavado de activos y demás. Hoy, hace minutos, nos informaban algunos medios de que cayó el hermano de un diputado también en Bolivia, sí, de un diputado también del Partido Colorado. Entonces esto quiere decir que nosotros no podemos hacer la vista gorda. Ustedes recordarán que yo meses atrás fustigaba muy duramente en la labor del Ministerio Público y en particular del Fiscal General del Estado en relación a su inacción en su lucha contra el crimen organizado. Y cuando tenemos este tipo de resultados y se está haciendo un esfuerzo para poder perseguir y procesar a las personas implicadas, no puedo yo no apoyar, ¿verdad? O sea, sería muy incoherente de mi parte que exija que se actúe y posteriormente reclame porque se actuó, ¿verdad? Senador, sí. ¿Cuál fue el objetivo de este allanamiento? ¿Qué buscaban en la casa del diputado fallecido? Bueno, cuando hablamos de la imputación,
y de la orden de allanamiento tenemos que hablar de multiplicidad, porque en el acta de imputación, si mal no recuerdo, habían como 5 o 6 imputados, es decir, habían varios objetivos, y esos objetivos se tienen que tomar por lo general digamos, de manera sincronizada para evitar justamente que se disperse o se anulen las eventuales pruebas. Sobre todo hoy día las pruebas, como te voy a decir, en registros magnéticos o registros digitales, como es el tema de los celulares, laptops y demás, ¿verdad? O sea que eso, una prueba de esa se puede uno deshacer en minutos, ¿verdad? O sea, se puede perder con la tecnología, claro. Se puede perder por la tecnología, basta que uno lance su teléfono a una pileta o al agua o a la tina o al water para totalmente ya destruir, eliminar esa prueba o hacer mucho más difícil recuperar, ¿verdad? Entonces se busca ese efecto sorpresa, ese es el objetivo principal. En Pedro Juan Caballero, en ese mismo momento se realizaron 2 allanamientos, una en la residencia del diputado Lalo Gómez y otra en el domicilio de su hijo Alexandre, ¿verdad? Que también fue detenido, ¿verdad? En este caso con otras personas también que estaban allí, ¿verdad? Y lo que se buscaba era justamente levantar estas pruebas que estarían comprobando la implicancia de estas personas con un esquema de criminalidad organizada en la frontera relacionada al narcotráfico y al lavado de activos, ¿verdad? Eso es lo que se tiene información. También sabemos que existen investigaciones abiertas en este mismo momento en el Brasil que son, digamos, concomitantes con la operación Pavo Real 1, que fue esta se denominó o se denomina Pavo Real 2, que es la continuidad de Pavo Real 1, y en el Brasil también creo que está la operación Pavo Real o algo así, que tiene un nombre similar, que hace el Ministerio Público o la Procuraduría del Brasil con la Policía Federal, que están investigando también los nexos eventuales con el primer comando capital y con otros grupos delictivos, ¿verdad? Esa es la información que nosotros hemos recibido el día de ayer. Lógicamente hay cuestiones reservadas que no podemos nosotros revelar. Yo me limito simplemente a mencionar lo que los encargados de las fuerzas de seguridad ya han dicho, ¿verdad? Que no tienen carácter reservado, pero las investigaciones siguen su curso. Nosotros también como legisladores tenemos que ser cautelosos y respetuosos de la división de poderes y entender de que la investigación corre a cuenta del Ministerio Público y la justicia es la que tiene que finalmente determinar si son culpables o inocentes. Hay que lamentar dentro de todo siempre la pérdida de una vida humana. Yo creo que ningún procedimiento busca que termine un procedimiento así, pero por las pruebas que nos han mostrado y arrimado el día de ayer, todas las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público, tenemos un convencimiento bastante elevado de que definitivamente ocurrió eso tal cual ellos nos han dicho, o sea, la versión oficial, y que definitivamente fue la respuesta de fuego a los disparos realizados por el occiso, por el diputado Gómez, que acabaron finalmente con su vida. De hecho, senador, justamente hoy leíamos en la noticia de que este diputado contaba con documentos de la Policía Federal del Brasil, o sea, que lo tenía en la mira. O sea, él seguía muy de cerca todo el trabajo de investigación que estaba realizando la policía sobre su persona. Y por otro lado, se habla de una culminación de etapa en cuanto a la recolección de pruebas. Sin embargo, hoy justamente también escuchábamos por las noticias de que esto ya se tenía desde la época de Sandra Quiñones y que estaba encajonado este caso, por ejemplo, esta investigación. Así mismo, es verdad, es la información que nosotros tenemos de que la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero había entregado las alarmas y los reportes de operaciones sospechosas y demás a la Fiscalía, y que la Fiscalía literalmente congeló el caso sin llevar adelante la investigación. Sabemos también, de acuerdo a las versiones que nos dieron ayer, que habrían algunos informes que vinieron del Brasil y que fueron, digamos, modificados aquí en Paraguay, lo que es muy grave, ¿verdad? Omitiendo algunos nombres.
para evidentemente proteger a esas personas, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el crimen organizado, el narcotráfico, permeó totalmente la sociedad y las instituciones. No nos ha sorprendido para nada que el sobrino de Lalo Gómez, que estuvo acusado o imputado por relaciones con el crimen organizado y el esquema de lavado de dinero, haya estado o esté como jefe antidrogas en la Senat, ¿verdad? Eso es algo sumamente grave, preocupante, y que el ministro secretario de la Senat debe explicar. Senador, quiero hacerle una consulta. Durante la intervención encontraron informes confidenciales de la Policía Federal de Brasil entre los documentos y las evidencias halladas en la casa del diputado Gómez. ¿Usted o ustedes creerían que el nexo entre un funcionario de la Senat y el nexo familiar, me refiero, ¿verdad?, y con el diputado haya tenido algo que ver con esta serie de documentos que hablan de esas cosas, de esa cantidad de documentos que son oficiales del gobierno de Brasil? Y muy probablemente, yo de hecho tengo un convencimiento personal de que es así, pero lógicamente es la investigación la que debe de determinar finalmente si la línea investigativa va por allí o no, ¿verdad? Nosotros sabemos. De hecho que fue público también, senador, a través de los distintos medios de comunicaciones importantes del Brasil, esta investigación. Totalmente, ¿verdad? Y aparte que queda demostrado el nexo también con un importante líder del PCC, ¿verdad? Claro. Eso ayer pudimos nosotros ver, comprobar, de acuerdo a las informaciones que nos brindaron, que de hecho ya son de conocimiento público, que existía una investigación muy fuerte en el lado brasileño. De hecho, yo lo que reclamo también acá de las instituciones financieras, del sistema financiero, del Banco Central y demás, y la Contraloría, el TSJE, cómo la candidatura de una persona con este perfil pasó de fino, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Claro. ¿Cómo es que ninguna señal de alerta a una persona que declaró un patrimonio de más de prácticamente 150 millones de dólares? O sea, 150 millones de dólares, estamos hablando de una de las personas más ricas del Paraguay. Incontable. ¿Cómo es? ¿Verdad? Pero hasta el lunes hasta el lunes había gente que no sabía quién era él. Sí. O sea, imagínense ustedes, yo me enteré cuando salió por la prensa del Brasil, ¿verdad? Te pongo otro ejemplo, por ejemplo, senador. Para la Fiscalía durante varios años, esta financiera Finexpar, hoy Zetabanco, creo, habría facilitado liquidez al narco Pavao con ventas e hipotecas repetitivas de la estancia Neglapot. Lo que acá, este esquema que facilitó de repente ocultar el origen del dinero y realizar lavado de activos, según la imputación. ¿Dónde estaba la CEPRELAB, la Superintendencia de Bancos, el Banco Central del Paraguay, por ejemplo, en todo esto? Justamente, yo hice ¿Para qué están? Es la pregunta, entonces. Yo hice dos con tanta facilidad se puede. Sí. Yo hice dos críticas muy fuertes, o sea, en realidad a varias instituciones, entre las que acabo de mencionarte, pero a dos hice con más énfasis, ¿verdad? La primera es la que te mencionaba, que es la Senat, que no puede tener el sobrino de alguien relacionado al crimen organizado como jefe antidroga. Eso es una burla. Sí. Eso es una burla, no tiene sentido, ¿verdad? Y por otra parte, las falencias en nuestro sistema financiero, del Banco Central, la Superintendencia de Bancos, porque fíjense ustedes, yo creo que ustedes también, como yo, como cualquier otro, que vamos a hacer un depósito de 10 millones, te preguntan hasta la cédula de tu abuela. Así mismo, ¿verdad? Es. Vos querés enviar una plata, 5 millones, y a la pucha, ¿de dónde sacaste 5 millones? Te vas a cambiar plata, te vas a cambiar $100, te preguntan. Sí. ¿Verdad? ¿De dónde sacaste esos $100, verdad? Y sin embargo hay gente que estaba manejando 150 millones de dólares y nadie le pregunta. Nadie le pregunta de dónde sacó. Pero los nexos de... Y recordemos el antecedente más palpable, que incluso fue peor, que fue un escándalo en su momento, el caso de González Daer. Claro. El caso de González Daer,
por su cuenta pasaron 4.000 millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan? 4.000 millones de dólares es un tercio de la deuda externa del Paraguay. Senador, nosotros en Itapúa también tenemos gente con esa cantidad de millones de dólares que no se sabe, nadie jamás le preguntó el origen de su dinero. Para empezar, uno tiene miedo luego para preguntar cuando se trata de, cuando hay sospecha de narcotráfico, lo que sea. Nadie quiere involucrarse en esto, senador, al menos las personas comunes. Yo siempre digo que la CEPRELA está mal enfocada. ¿Por qué? Y a su vez, súper de bancos y demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como querer matar o atrapar un tiburón con un mosquitero. Así mismo es. Vos con un mosquitero no vas a atajar un tiburón. Pero vos necesitas un arpón. Y por otra parte, lo que se hace es agarrar piqué. ¿Para qué lo que vos querés piqué o embusú? Si vos lo que tenés que buscar es el mangurucho. No, y aquí el piqué nomás es la víctima siempre de todo, ¿verdad? Siempre se corta por donde es más fino la piola. Eso mira, yo le he comentado una cosa que yo estoy seguro que en Encarnación también tienen muchísima gente, igual que en todo nuestro país, ¿verdad? Gente que vive en Argentina o en España, que se fue a trabajar porque no encontraba acá trabajo. Sí. Hay gente que ya no puede enviar plata porque le bloquearon por tema de prevención lavado de dinero. Sí. O sea, imagínense ustedes, remesas del exterior no estamos pudiendo recibir por tema de lavado de dinero, pero sin embargo estos grandes manguruyuses a sus anchas estaban lavando plata, ¿verdad? Utilizando el sistema financiero local. Justamente en relación a ese tema, ayer estuve hablando con un empresario en Encarnación y me comentó de que tenía un cliente, él puso en venta su casa y un paraguayo, un japonés que es encarnaceno, itapuense, que vivió muchísimos años aquí, que en este momento está trabajando en ultramar, quería comprar su vivienda y el señor no puede traer su dinero a Paraguay para comprar una casa. Imagínese evitar ese tipo de inversión, por ejemplo, cuando los bandidos circulan libremente miles de millones de dólares, y nosotros no estamos hablando de millones de dólares, estamos hablando de una cantidad sí significativa de dinero, pero que fue ganado legalmente, del que se tienen todos los comprobantes de cómo fue adquirido, y sin embargo no se puede ingresar al Paraguay. Ustedes como senadores no ven las opciones como para paliar ese tipo de situación que está viviendo la gente, senador. Yo personalmente desde hace 15 años, porque yo vengo y provengo del sistema financiero, específicamente del sector asegurador. Sí. Yo fui oficial de cumplimiento de una aseguradora ante la Secretaría de Prevención, Lavado de Dinero y la Superintendencia de Seguros. Siempre manifesté esta línea crítica en relación a la manera en que se maneja el control y la prevención del lavado de dinero. Sí. Siempre dije que está mal enfocado, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que analizar una legislación acorde que pueda facilitar el movimiento de dinero limpio, ¿verdad? No seguir poniendo trabas al comercio diario, ¿verdad? Totalmente. Y en todo caso, endurecer los controles al movimiento de grandes capitales. Sí. Si es que hay un movimiento de $1 millón o de $500,000, bueno, fijémonos allí si esa persona tiene el dinero, si esa persona puede comprar, etcétera, ¿verdad? Sí. Pero si estamos hablando de la compra de una casa de 300 millones de guaraníes, ¿por qué le tenés que estar haciendo tanto problema para poder mover su plata o invertir, ¿verdad? Finalmente lo que hacemos es trabar el comercio y facilitarle o darle un guiño a los bandidos, ¿verdad? Senador, por último, en la parte política, lo que desnudó un poco la muerte del diputado Lalo es ver por las redes sociales que la mayoría de los paraguayos salieron a favor, a defender a la labor policial y no al diputado fallecido en este caso, ¿verdad? Entonces, como que se nota un poco el divorcio y el hartazgo hacia la clase política por parte de la ciudadanía, y no solamente de los colorados, sino que de toda la clase política de nuestro país, Eduardo. Asimismo, yo diría que más que el hartazgo a la clase política es a la narcopolítica. Nosotros ya no podemos seguir teniendo representantes que llegan al poder para obtener inmunidad, ¿verdad? Más que inmunidad, impunidad,
¿verdad? Sí. Porque eso es lo que logran. No me pueden detener, no me pueden allanar, hasta algunos decían, ¿verdad? Y eso genera un divorcio con la sociedad, porque se crean ciudadanos de primera y de segunda clase. ¿Y por qué yo salí a defender esta labor por parte de las instituciones de la República, tanto de la Fiscalía como del Ministerio del Interior y la Policía Nacional? Primero porque, como le decía hace rato, yo siempre fui muy crítico a la labor de la Fiscalía y decía que ellos tienen la obligación de combatir el crimen organizado. ¿Y cómo si es que yo exijo eso cuando ellos hacen, yo voy a salir a criticarles? Va a ser un despropósito, va a ser incoherente de mi parte. No importa si es Colorado, el gobierno o lo que fuese. Yo tengo que salir a apoyar la labor de las instituciones que están velando contra este flagelo, que es una amenaza real a la seguridad nacional, ¿verdad? A nuestra defensa, a nuestra soberanía, porque son delitos y crímenes transnacionales. Por eso la investigación en el vecino país también, ¿verdad? Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que despojarnos de esas ataduras partidarias o políticas o ideológicas, y tenemos que salir a defender lo que es el Paraguay. Y yo eso he manifestado cuando el ministro Riera dijo: nadie está por encima de la ley, ni siquiera un diputado. Ahí yo dije, me gusta lo que dijo, está bien lo que está diciendo, porque este diputado es un diputado de su movimiento. Este era un diputado que hasta hacía 1 o 2 semanas estaba reuniéndose con ellos. Y si es que el ministro sale a decir eso, ese señor merece mi apoyo, ¿verdad? Sí. Porque está diciendo que no importa que sea de su partido o de su movimiento, que ellos van a tener que obrar conforme a lo que dice la ley. Y lo mismo en relación al presidente. Yo puedo tener miles de diferencias con el presidente Santiago Peña, ¿verdad? Pero yo no puedo aprovechar este tipo de situaciones para buscar un rédito político, criticando por criticar simplemente, ¿verdad? Y es que se hizo una labor investigativa, como nos han demostrado los fiscales. Si se realizó el operativo conforme a derecho y siguiendo el reglamento como dice que se tiene que hacer, aunque lamentemos el fallecimiento de un ciudadano paraguayo, pues nosotros tenemos que apoyar lo que es el procedimiento y lo que es la lucha contra el crimen organizado, que no es poca cosa. Acá es plata o plomo en muchas circunstancias, ¿verdad? La plata es la que aceptan muchísimas personas, desde concejales, intendentes, gobernadores, diputados, senadores, a cambio de callarse y de mirar a otro lado, ¿verdad? Y el plomo es para los que no nos sometemos muchas veces a lo que quiere y requiere el crimen organizado, ¿verdad? Y es un riesgo latente, yo digo muchas veces argel, que nosotros tenemos que sopesar. Y lo digo esto con mucha sinceridad, pero lamentando también que tengamos que vivir en esta zozobra en nuestro país, porque a veces lo que salimos a criticar crimen organizado y demás somos blancos. Nosotros en nuestra familia, esa es la verdad. Esa es la verdad. Así es. Estamos expuestos. Así mismo es. Gracias, senador, por tu tiempo, por acompañarnos en esta mañana. Estoy viendo también que varios senadores y diputados no están de acuerdo, no están convencidos, pero en el caso de Eduardo Nakayama sí está más convencido y de justificable de lo que sucedió en cuanto al allanamiento en la casa del diputado. Gracias, senador, muy amable. Bueno, así están las cosas. Ese tema me gusta la postura siempre del senador Nakayama. Ese tema de que fue ejecutado